algún momento hemos implementado en la provincia de Córdoba y también en municipios, y que nos hacen pensar, bueno, que de alguna manera hoy en día la realidad de las organizaciones ha cambiado tanto que, bueno, me parece que si uno no toma en cuenta estos cambios, quizás esté en la dirección equivocada. Por lo menos a esto lo planteo desde un punto de vista muy personal, y quiero contarles también que, bueno, de lo que vamos a hablar, así en el tiempo que tenemos, es de experiencias que realmente hemos llevado a la práctica. O sea, no vamos a teorizar aquí con temas que estén por ver si uno los puede aplicar o si pueden dar resultado o no. Entonces, el título es lograr una mejor gestión económica y organizacional, y nosotros decimos que el ciudadano lo pide hoy porque la situación del ciudadano es de mucha exigencia. Hoy en día el tema de la transparencia ya no se discute más. Hoy en día el tema de los servicios web, de la información al ciudadano y de muchas prácticas que hasta ahora en muchos lugares no se llevan adelante, ya no se discuten porque están probadas en el mundo, y uno cuando ve una encuesta nomás se da cuenta que el ciudadano por allí está pidiendo mejoras en estos tipos de gestiones. Si podemos pasar a la próxima. Entonces, el Estado eficiente y sustentable. Acá planteamos dos cosas. El Estado eficiente, porque bueno, evidentemente uno en el Estado siempre tiene que tratar de lograr un equilibrio económico y financiero para poder gestionar, porque la verdad que si no tenemos plata o no tenemos capacidad de endeudarnos o crédito, es difícil llevar adelante las obras. Entonces, el tema de la sustentabilidad económica es un tema muy importante en el Estado. Pero también creemos que es muy importante el Estado sustentable desde el punto de vista de las buenas prácticas que hoy también a nivel internacional se exigen. Porque ya no es únicamente lo económico. Ustedes podrán ver lo que pasa con las empresas privadas a nivel internacional. Están reportando todas balances de responsabilidad social. ¿Y por qué? Y porque los grandes centros internacionales, no hablo del Fondo Monetario, sino que estoy hablando de lugares donde nos pueden dar créditos de fomento, créditos verdes, etcétera, etcétera, o comercialización entre empresas, que le está diciendo, no me cuente solamente el valor económico de la empresa, cuénteme las otras cosas que también son valor dentro de la empresa y capaz que sean mucho más que el valor económico. Qué es lo que hacen con el cuidado del medio ambiente, qué es lo que hacen con el capital humano, qué es lo que hacen con la discapacidad, qué es lo que hacen con una serie de cuestiones que hoy ya en el mundo se han puesto en un lugar superlativo en cuanto a la consideración. Esa misma visión también está para que uno la tenga en cuenta en el Estado. Entonces, si vamos al siguiente, nosotros creemos que un tema muy importante es el cambio de concepción de lo que uno quiere hacer con la organización. Entonces aquí, si nosotros tenemos que hablar de un cambio de concepción, lo que hace falta primero es una decisión política de querer hacerlo. Esto se lo quiero decir claramente porque me ha tocado implementar cambios. Acá veo un colega ex ministro que hemos tenido que trabajar juntos en muchas ocasiones, y él también podría dar fe, como muchísimos de ustedes, que cada vez que uno tiene que hacer un cambio en una organización, eso es muy complejo, porque la gente se resiste al cambio, porque alguien que venía 20 años operando un sistema contable y tocaba un botoncito para que pasara hora de pago, y ahora uno le dice, no, hay que cargar esto, hay que cargar lo otro, y la verdad que ya le complica la vida, y entonces por allí entra a impedir que se haga el cambio. Pero ustedes tendrán que tener en cuenta que uno nunca va a poder tomar decisiones dentro de una organización pública o privada si uno no tiene datos, no tiene información. Y la única manera de tener información es cargar datos, porque si uno no... Perdón. Uno nunca va a tener información si no carga los datos, y si no carga bien los datos. Entonces, en épocas de crisis, hoy en día, si yo tengo que juntar plata para la nómina de sueldos, el aguinaldo, tengo que tener los números finitos, tengo que saber exactamente cómo está mi situación financiera. Y si yo no tengo datos cargados para poder hacer esos flujos de fondos, para aplicar un devengado, para saber a dónde estoy parado realmente, y la verdad que la decisión que voy a tomar, y si me sale bien es porque tuve un poco de suerte, ¿no? Pero si no, es complicado. Entonces nosotros acá, ¿qué nos estamos planteando? Estamos planteando que el Estado tiene que ser eficiente, pero sí tiene que ser sustentable también. Ahora, estas dos cosas, ¿cuándo se dan? Y cuando hay una decisión política de llevarlas adelante. Entonces, el Estado eficiente significa disminuir el gasto e incrementar los ingresos. Ahora, cuando nosotros planteamos disminuir el gasto, decimos no hay que disminuir el gasto de una manera grosera. Hecho tanta gente, corto un servicio de salud.
hay otros mecanismos donde el gasto lo puede hacer más eficiente sin que sea un recorte grosero, y ya vamos a comentar algunos. Y bueno, la eficiencia en la tributación, ¿cuántos organismos municipales y provinciales hay que quizás no tienen referenciado a cada contribuyente con su número de quit? Entonces, cuando tienen que ir a reclamarle a un contribuyente que le pague una tasa de servicios, una tasa automotor, inmueble, y no saben cuánto le deben total, porque capaz que uno le reclama la parte de automotor y este señor le debe una multa de tránsito, le debe impuesto inmobiliario, le debe tasa de comercio e industria. ¿Por qué? Porque a veces no se hace un seguimiento con digamos, con un contribuyente 360, como le llamamos, es decir, un contribuyente donde yo lo tengo directamente identificado por un número donde yo asocio todos los objetos que él tiene de tributación. Entonces son cosas sencillas. Pero bueno, esto, que sería hacer eficiente el gasto, no se choca con que el Estado también sea sustentable. Entonces nosotros ahí podemos plantear que mediante buenas prácticas de gestión uno puede incorporar la dimensión social, económica y ambiental en las cosas que hace. ¿Por qué? Voy a ir poniendo un ejemplo. Supongamos que nosotros tenemos que gestionar, como me tocó a mí, gestionar un Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Finanzas no tenía como objetivo en la provincia de Córdoba cuidar el medio ambiente. No tenía como objetivo incorporar a una persona con discapacidad. Pero sí en cada acción que nosotros hacíamos podíamos tener en cuenta estas cosas. No nos costaba nada cuando hacíamos una refacción poner una mochila en el inodoro que tenga 2 botones, uno que gaste 3 litros de agua y otro que gaste 9. No nos costaba nada cuando teníamos que comprar una flota de autos para la policía fiscal que tenía que salir a patrullar a los evasores por toda la provincia, comprarlo con gas natural comprimido, que polucione menos. ¿Qué quiero decir? De a poco uno, a la gestión de todos los días, le va incorporando unos ingredientes que tienen que ver también con lo ambiental, que va de la mano de lo sustentable. Si yo empiezo a hacer trámites automáticos, si yo empiezo a mandar, por ejemplo, salía una compensación presupuestaria, salía una normativa, ¿y qué hacía la gente? Ahí había una persona, un empleado que iba y sacaba fotocopia y después la distribuía. Bueno, ya sabemos nosotros que con los mails no hace falta eso, pero eran prácticas hacía mucho tiempo. Como estos ejemplos hay muchísimos. Nosotros en un momento en el Ministerio de Finanzas pusimos un control adelante para que la gente entrara con una tarjetita y con esa tarjeta se supiera quién entraba, quién salía, qué hora. Era todo automatizado. Pero las primeras semanas se puso como una azafata para que indicara a la gente pase por acá, ponga la tarjeta de esta forma, cuando salía póngala por aquí, a la tarjeta déjela depositada. Esa persona que estaba ahí como una azafata, que iba a estar 2 semanas, 3, se enteró que todo ese esquema automatizado tenía un soporte que mandaba información donde decía cuánta gente había entrado. Entonces se le ocurrió imprimirlo. Y después que imprimió eso, que era una cantidad de papel así, lo dividía por oficinas. Entonces ya la dirección de presupuesto de toda esta gente, la de contaduría tanto, y después pasaba con eso y se lo hacía firmar al representante de cada una de las oficinas de los órganos rectores. Nadie le había pedido que haga eso. Pero fíjense cómo ella había inventado una burocracia cuando se había... Claro, después un día iba a ser esta chica indispensable con esos papeles y le iba a hacer falta gente que le ayudara, porque tenía que repartirlo, hacerlo firmar, imprimir. Miren ustedes las cosas que se van generando y eso es un gasto inútil. Es preferible que esa plata... Ojo, ella lo hacía seguramente de buena fe o quizás queriendo cuidar su puesto de trabajo, generar un trabajo para ella poder seguir trabajando allí. Bueno, pero eso no es lo que necesita el Estado, porque el Estado necesita que su gasto sea eficiente. En lugar de nombrar 5 personas para repartir estos papeles que no hacían falta y por ahí nombro 5 personas en un dispensario. ¿Se entiende? Entonces, bueno, nosotros decimos que lo que tiene que ver con el Estado eficiente no es únicamente los números, sino tener una mirada también desde el otro punto de vista, que es el punto de vista de la sustentabilidad. Entonces una cosa no se choca con la otra, uno las tiene que tratar de hacer de una manera complementaria. Si vamos a la siguiente, como para ir avanzando y dándole algunos criterios, Estado eficiente, decimos Estado sustentable, las dos cosas pueden ir absolutamente de la mano. Pero vuelvo a insistirle, no se puede hacer nada de esto si no hay una decisión política clara de llevarla adelante. Si no tenemos esto, evidentemente estamos hablando de ciencia ficción. Vamos al siguiente, Estado eficiente. Yo acá puse algunas cosas que podrían hacerse. Por ejemplo, incorporación de tecnología en la gestión. Evidentemente uno para poder gestionar tiene que tener un buen sistema informático. Es decir, yo no puedo tener un buen sistema, yo tengo que tener un buen sistema de administración financiera, que me aplique el devengado para yo poder saber dónde estoy parado, tiene que ser ágil, evitar papelería, evitar trámites, y en ese esquema de gestión, y tanto lo digo en la administración financiera como para la tributaria,
El contribuyente, mientras menos vaya a un municipio, a una provincia, mejor, si puede pagar desde la casa, sacar el cedulón o directamente ni lo saca el cedulón, paga desde la casa, o sea, mira el cedulón, mete un botón de pago y canceló su obligación tributaria. Esto también tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy esa herramienta de que alguien no tenga que ir hasta un municipio o una provincia para pagar, si lo vemos desde el punto de vista de la sustentabilidad, ese señor no sacó el auto de la casa, no polucionó el ambiente, no fue a buscar una playa de estacionamiento, no anduvo en el tránsito metiendo otro auto más en el medio de las calles, donde sabemos que las calles casi en todas las provincias, en todos lados, están llenas de autos. Entonces fíjense que todo va teniendo una relación con lo ambiental, aunque lo que nosotros hagamos no sea ir a cuidar lo ambiental directamente, porque no somos un ministerio de ambiente. No sé si se entiende hacia dónde voy. Entonces en esto de ir logrando eficiencia, hemos puesto allí la subasta electrónica inversa. ¿Qué significa esto? La subasta electrónica inversa es un sistema bastante, diría, novedoso, que en esto la provincia de Córdoba hizo punta, que significa que cuando tengo que comprar algo en el Estado, yo lo que hago es publico, hago todo el trámite como si fuese cualquier licitación o concurso de precios, lo que sea, pero cuando tengo que definir la parte económica, lo definimos en la web. Hay un portal donde se subieron los pliegos, se subieron todo lo que yo necesito comprar con todas las condiciones, y yo digo, el día 20 de julio, entre las 10 y las 12 de la mañana, voy a subastar porque necesito comprar 100 patrulleros. Entonces, quienes están en condiciones de venderme 100 patrulleros entran y uno ofrece 1 millón de pesos, después el otro ofrece 900 y así van bajando sin que en el momento en que se está subastando esas 2 horas, nadie sepa quiénes son los que están subastando porque el sistema les asigna un número o una letra que es absolutamente aleatoria, o sea que nadie sabe quiénes son los que ofertan. Sí van viendo las ofertas y que van bajando, pero nadie sabe quién es para que no se puedan cartelizar, complotar, etcétera, etcétera. Este esquema, que yo creo que nosotros tenemos un videíto, no sé si lo podremos ver, que explica en 3 minutos cómo funciona. Constituyen uno de los procesos más complejos de una administración gubernamental. Contratar proveedores en el Estado es una práctica que requiere... La música de fondo no es mía. Estaba buena la música. Bueno, mientras lo ubican... ahí está. Las compras públicas constituyen uno de los procesos más complejos de una administración gubernamental. Contratar proveedores en el Estado es una práctica que requiere cumplimentar con requisitos estrictos y que muchas veces se concreta en tiempos demasiado extensos. Los obstáculos burocráticos, la falta de controles exhaustivos y la ausencia de programas de ética en muchas organizaciones gubernamentales derivan en prácticas poco transparentes y en acuerdos con los proveedores de siempre. Sin embargo, la ciudadanía está demandando que el proceso de compras públicas sea más accesible y transparente. Por eso, desde Trasus Argentina, desarrollamos un sistema pensado exclusivamente para promover un proceso transparente y que utilice criterios equitativos para la selección de proveedores. El sistema tiene un funcionamiento muy sencillo. La organización publica una convocatoria para comprar un determinado bien o contratar un servicio. Luego, coloca un precio de referencia, que es el máximo monto que está dispuesta a pagar por el bien o servicio. Quienes estén interesados en participar deberán anotarse vía web. El sistema asigna números aleatorios a los diferentes oferentes sin exhibir el nombre de los mismos. De este modo, se garantiza la igualdad de oportunidades a todos los que están participando de la subasta. Vencido el plazo dispuesto, se publica el ganador, que es quien presentó la oferta más baja. Allí es posible visualizar quiénes han sido los oferentes y cuánto ha ofertado cada uno durante el proceso. Este novedoso sistema permite a la ciudadanía saber qué se compró, cuándo, a qué precio y por qué bien o servicio se pagó. Además, la subasta electrónica inversa impulsa un ahorro en las compras públicas de entre el 7 y el 10% por cada bien o servicio subastado. Esto puede significar millones de pesos ahorrados de forma anual. Trasus Argentina. Transparencia y sustentabilidad. Bueno, lo que quería contarles sobre este video es que el ahorro entre el 7 y el 10% es un ratio que nosotros hemos sacado de Estados Unidos, que en Estados Unidos, con una economía estable y con una moneda estable, el ahorro que ellos han logrado con este esquema es de un 10%.
Ahora, acá en Argentina y en los municipios en Córdoba donde lo hemos aplicado, los ahorros han sido mucho más importantes, de 15, 20%, hasta el 50%. Y sobre todo en municipios que han estado más alejados o que son municipios más pequeños, en donde por allí tienen pocos proveedores. Este sistema, ¿qué intenta? Que cuando uno vaya a comprar tenga más proveedores, que estos proveedores estén peleando el precio en la web y que cualquiera lo pueda ver de su celular o de cualquier lado. Y aparte, por supuesto, tener un ahorro de plata. Entonces, nosotros decimos, estas técnicas nos permiten ahorrar mucho dinero sin tener que hacer ningún ajuste salvaje en los gastos. Porque si no, uno cuando dice, bueno, ¿por dónde vamos a recortar? Y bueno, apliquemos una manera que nos permita hacer más eficientes las compras. Esto se puede aplicar para licitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo que en esto lo que quiero transmitir es que buscar maneras para hacer más eficiente la recaudación, buscar maneras para hacer más eficiente el gasto, tener información para hacer más eficiente mi flujo de fondos, porque a veces yo no tengo un buen flujo de fondos, capaz que no le estoy cobrando, no le estoy pagando a un proveedor porque creo que me va a faltar plata y capaz que el plata no me va a faltar. Entonces, si yo lo demoro al proveedor, el día que me vuelva a cotizar algo, me va a cargar intereses porque yo le estoy demorando los pagos. Es decir, en esto hay que profesionalizar al máximo estas cuestiones. Ahora, claro, introducir todos estos cambios siempre complica. Nosotros hemos visto hasta en la empresa privada que, bueno, el jefe de compra y no le gusta mucho. Que piensa que no soy transparente. Acá no se trata de que uno crea que quien está trabajando o manejando las cosas no sea transparente. La ciudadanía del otro lado está pidiendo esto. Y entonces cuando nosotros necesitemos, desde el punto de vista político, mostrar que fue una gestión eficiente, que fue una gestión que mostró al ciudadano en qué gastó el municipio o la provincia, bueno, estas herramientas ayudan mucho. Y también ayudan para recaudar, porque cuando uno tiene que pagar los impuestos y sabe a dónde va la plata y cómo va, evidentemente esto permite poder recaudar de una manera un poco mejor. Entonces nosotros decimos que, por un lado, estábamos en la anterior, me parece. En la tarea. Entonces decimos que en un Estado hay muchas cosas que uno puede hacer. Las normas tributarias, el ordenamiento. ¿Cuántas veces por no tener ordenadas las normas y tener normas contrapuestas, uno le da mayor posibilidad a quien defiende a un evasor desde el otro lado? Nosotros en la provincia de Córdoba teníamos en la Dirección de Rentas 1.309 resoluciones de toda la historia de rentas. Que lo que hicimos, las derogamos a todas y dejamos una sola. Por supuesto, después de haberlas estudiado, dejamos una sola resolución. Después en el catastro dejamos una sola. En el registro de la propiedad una sola y en todas las normativas de administración financiera también hicimos lo mismo y terminamos ordenando y dejando una sola resolución. ¿Por qué? Porque de esa manera se acaba el oscurantismo. Nosotros cuando en rentas teníamos un problema con automotores. ¿Cómo lo resolvemos? Había 4 resoluciones de automotores de toda la vida de rentas. ¿Quién las conocía? El señor que trabajaba en automotores hacía 40 años. Y sacaba las resoluciones que la tenía en papel según le convenía. Entonces, cuando eso lo sistematizamos, cuando lo pusimos dentro de una sola resolución, cosa que nadie puede esconder nada, entonces ahí realmente empezamos a sacar un poco ese oscurantismo. Teníamos 100 resoluciones interpretativas para los temas tributarios. Dijimos, si hay 100 resoluciones para interpretar el código, quiere decir que el código está mal. Modificamos el código y derogamos las 100 resoluciones interpretativas. Entonces uno empieza a sacar del medio esa cantidad de normas, que es donde el contribuyente, el que hace defensas fiscales, yo me gané la vida casi 20 años haciendo defensas fiscales, que es mi especialidad, así se lo puedo decir con conocimiento de causa. Hay un dictamen, hay una circular que a veces ni la propia administración las conoce, pero los que estamos al lado de afuera sí las conocemos. Entonces, ¿de qué manera podemos mejorar eso? Y lo mejoramos poniendo las normas claras, derogando lo que haya que derogar y simplificando. Por eso es que, bueno, yo allí no tenemos mucho tiempo para que yo me expanda en cada cosa, pero yo allí traté de marcar algunas cosas que para nosotros fueron pilares. Después, bueno, digamos, en los servicios al mismo empleado hemos puesto sueldos y recibos digitales, es decir, un esquema digital del trabajo de lo que es el capital humano, no tener un departamento de sueldos, sino un departamento de capital humano, donde el recibo es digital, si quiere pedirme una licencia porque está enfermo, y bueno, directamente me manda el pedido vía web, si me tiene que mandar un certificado me lo manda por la web, es decir, ir sacando papeles del medio que viene de la mano de lo que decíamos de la sustentabilidad. Bueno, el Estado eficiente creo que como primera medida tengo que tener herramientas para informatizar y para poder tener información. Muchos creen que la informatización es lo más importante, no, es una herramienta que tenemos que tener, pero si no tenemos una buena herramienta y no vamos a poder tomar buenas decisiones. Ahora sí vamos al siguiente. Bueno, y acá viene el tema del Estado sustentable también. Nosotros, ¿qué es lo que pensamos? Cuando uno necesita mostrar transparencia hacia el ciudadano,
cuando uno necesita, hasta por qué no decirlo, ganar votos de gente que está preocupada por el medio ambiente, que está preocupada por los animales, por la discapacidad, esto también ayuda y me ayuda a mí a organizar mejor mi organización. Usted tiene allí el reporte de sustentabilidad, que es un punto inicial para darle un impulso al cambio. Y acá siempre nosotros que nos hemos planteado, cuando armábamos los reportes de sustentabilidad, que sería como un balance de responsabilidad social, pero hecho por el Estado, es decir, una provincia o un municipio, buscamos qué es lo mejor que había en el mundo para reportar sustentabilidad. El organismo más serio y más importante que hay es el GRI, Global Reporting Initiative, que tiene su sede en Holanda. Ellos tienen una matriz en donde uno allí reporta lo que uno va haciendo en materia ambiental, en materia económica y en materia, ya se me fue la otra palabra, pero y social. ¿Qué significa esto? No significa que yo pongo la cabeza en un organismo para que me agarren a palo y me digan su organización no sirve. Significa que yo muestro de mi organización cuáles son las fortalezas, muestro cuáles son las debilidades, cómo yo me comprometo a ir atacando esas debilidades y de alguna manera, bajo un estándar internacional, yo voy tomando medidas que van en línea con lo que el mundo está pidiendo en cuanto a sustentabilidad. Después, bueno, las buenas prácticas de gestión, que ya vamos a mencionar algunas, pero que nosotros creemos que en la organización nos permiten dar un salto cualitativo. No mirar solamente lo económico, lo que nosotros creemos que debemos hacer, sino también ver qué es lo que ha pasado en el mundo, qué piden las organizaciones y qué nos está pidiendo la gente hoy. Y después otro tema que es importante, que lo marcamos allí, que ya vamos a desarrollar brevemente, son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ustedes saben que Naciones Unidas ha establecido una Agenda 2030 en donde se han juntado los países que forman parte de Naciones Unidas y han generado lo que se llama el Pacto Global. En el Pacto Global se han tomado 17 ejes en donde el mundo debería trabajar para que de acá al 2030 tengamos un mundo mejor. Es decir, cuidar la cuestión de género, pobreza cero, hambre cero, la cuestión institucional, cuidado del medio ambiente. Son 17 objetivos. Entonces lo que nosotros estamos planteando es, dentro del lío que tenemos, porque ustedes me dirán, sí, contador es muy fácil decir voy a hacer esto, pero yo todos los días tengo que pagar sueldos, yo todos los días tengo que ver cómo recaudo y encima voy a estar ocupando estas cosas. Y bueno, pero es la única manera de poder dar un salto cualitativo. A mí me tocó, yo fui 12 años y medio ministro de Finanzas. Me tocaron todas las crisis. Me fui porque creo que yo era la mala suerte, que tenían las crisis cortas. Y me fui y bueno, tocó una época de bonanza. Y bueno, y en el medio de todas las crisis, tratábamos de dejar un pedacito de tiempo para trabajar sobre estas cosas que permitieran un salto cualitativo. Pero bueno, ¿y qué cosas, en qué nos benefició? Y que cuando ahora en este gobierno Schiaretti tuvo que salir a colocar plata afuera, que fue uno de los primeros que salió apenas se abrió el mercado allá por el 2015, fines de 2015-2016, colocó mucho más barato que lo que había colocado el gobierno federal. Y se le abrieron mercados y muchas ofertas y vinieron inversiones. Entonces, el hecho de que uno pueda mostrarse al mundo con un lenguaje que el mundo entienda y abre puertas. Yo tuve muchas discusiones también con Nación en su momento, porque nosotros empezamos a aplicar normas internacionales de contabilidad en la provincia de Córdoba. Y me decían, mire, contador, las normas internacionales de contabilidad son para el sector privado, no para el público. Y yo le decía, mire, yo no soy un especialista en contabilidad, puede ser que usted tenga razón, pero si yo le quiero pedir plata a alguien en el extranjero, y le tengo que llevar un balance con un lenguaje que el tipo entienda. Si no, ¿cómo me va a prestar plata para saber si yo tengo superávit, tengo déficit, si yo voy con la ley de administración financiera de Córdoba, de Santiago del Estero o de Chumbiche, el lugar que sea? Yo, claro, sí. Perdón, me quedan 5. Bueno, entonces voy acelerando un poquito. Lo que quiero decir es que una cosa no se contradice con la otra. Es decir, el hecho de ser eficientes en lo económico nos permite también ser eficientes en lo sustentable y nos permite que ambas cosas puedan ir de la mano. Vamos a la siguiente. Esta presentación se las dejo, así que ustedes después la pueden mirar tranquilo y pueden preguntar si quieren. ¿Qué significa un reporte de sustentabilidad? Que yo me meto a la organización y hago un diagnóstico, hago una medición, evalúo y después divulgo todo lo que he encontrado y el reporte que he elaborado. ¿Qué significa esto? Que al meterme en la organización tengo que hablar con la gente, hablar con los mandos medios, revisar los procedimientos, etcétera, 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 para saber cuáles son las fortalezas y las debilidades de esa organización.
Si seguimos, así puedo mostrarle todo lo que tengo. Entonces allí entran a jugar las buenas prácticas de gestión. Sistematización de los enfoques de gestión, bueno, esto se lo dije recién, tiene que estar todo sistematizado, si no yo no puedo tomar decisiones. Elaboración de un mapa de riesgo. A ver cuáles son las amenazas que yo tengo como organización, qué cosas me vienen de afuera y que yo no las puedo cambiar, pero sí me puedo preparar. Y cuáles son las debilidades que yo tengo dentro de la organización donde sí puedo trabajar. Después, un portal de transparencia. El portal de transparencia significa que todo lo que es mi ejecución fiscal, todo lo que es mi ejecución presupuestaria, la tesorería, etcétera, etcétera, está todo en la web. Es decir, yo compro un vaso de agua hoy y a los 2 minutos ya entro a la web y lo puedo ver, porque está todo automatizado y sube automáticamente a la web. Esto en función de lo que hoy se pide de información que el ciudadano necesita. Y que muchas veces si no la damos, viene alguna organización y nos la pide a través de la justicia para que vayamos y le demos la información que nos piden. Portal de transparencia, subasta electrónica, se los conté. Abajo dice encuesta de satisfacción ciudadana y encuesta de clima laboral. Son 2 temas que por ahí molestan un poco en la organización. Pero ¿cuántos se sientan con los empleados y le preguntan, che, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás con tu jefe? Encuestas que son anónimas. Pero, che, ¿estás capacitado? Estos temas en los que te han capacitado son los que vos necesitas. ¿Qué capacitación te haría falta? Y uno se lleva muchísima sorpresa, porque a veces está capacitando sobre derecho administrativo y mucha gente quiere una capacitación sobre el Excel. Entonces, acercarse al capital humano, trabajar la capacitación, ver qué cosas hacen falta para que la organización sea más eficiente. Porque a veces nosotros creemos que estamos capacitando en lo que hace falta y a veces no es eso. Yo, por ejemplo, con los temas de las crisis me tocaban pasar, y sí, a la gente de renta la capacitaba en derecho tributario, en la parte de recursiva, en cómo hacer una determinación de oficio, pero también hacíamos capacitaciones en resolución de conflictos, en comunicación, y en las capacitaciones iba desde el chofer hasta el ministro, todos íbamos. ¿Por qué? Porque a veces uno está capacitando en temas que son duros y nos hace falta capacitar en otras cosas porque no nos comunicamos o no nos comunicamos bien. Entonces el clima laboral es importante. La encuesta de satisfacción ciudadana, preguntarle a la gente, usted vino aquí, ¿cómo le fue? ¿Cuánto demoró para hacer el trámite? ¿Dónde se demoró el trámite? Porque a veces nosotros creemos que tenemos un paneo de la situación y no vemos la otra parte. Ahora, debo reconocerles que en esto a veces es difícil que alguien se siente al frente nuestro y diga, che, te estás equivocando acá, allá, este es un error, porque a ninguno nos gusta que nos marquen los errores. Pero si nosotros no detectamos los errores y no trabajamos sobre ellos, y la organización no va a mejorar. Entonces hay que tener también esa apertura para poder analizar una encuesta de clima laboral o una encuesta de satisfacción ciudadana. Yo tengo a cargo todo lo que es atención al público y viene y me dice, no, cuando voy a que me atiende el público, la gente me ladra. Y bueno, ¿y ese jefe no se dio cuenta de eso? Entonces el jefe le va a molestar. Pero bueno, es mejor que me dé cuenta yo, lo resuelva y no que la gente esté enojada y después el día de mañana o no vaya al municipio, o no me pague el impuesto o no me vote si es que me interesa el voto. Bueno, la capacitación de los empleados, que es lo que les decía recién, es bueno saber qué es lo que necesitan. Nosotros me acuerdo que estábamos en medio de una de las crisis más fuertes allá en Córdoba, en una pelea muy fuerte que teníamos ahí y caída del gasto. Una vez hicimos una capacitación con Vicentini, uno de los rugbyers que cayeron en la cordillera, que cayó el avión, que después entre ellos para sobrevivir tuvieron que comer a los compañeros. Bueno, él nos vino a capacitar. Nosotros estábamos todos histéricos con la crisis. Cuando vimos la situación que ellos vivieron, nos dimos cuenta que la verdad que la crisis que nosotros teníamos era manejable, la podíamos encarar de otra forma. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la capacitación que uno a veces tiene que dar. Bueno, la evaluación de los empleados también. Por allí tengo empleados que están en un lugar que no quieren estar y que podrían ser más útiles en otro. Es decir, esto nos plantea una serie de situaciones que uno podría ir haciendo dentro de la organización y que tiene que ver, bueno, con la modernización normativa que recién les decía, incorporar estándares en la administración financiera, el devengado es para mí indispensable. Y bueno, y tenemos normas de capitalidad y muchas otras cosas que siempre ayudan. Por ejemplo, nosotros cuando decimos que tenemos que darle transparencia a la administración, estamos sugiriendo en muchos municipios aplicar normas ISO en todo lo que es la parte de compras y tesorería, que es donde la ciudadanía más critica, más dudas tiene. Bueno, entonces hago procesos con una norma internacional, los valido y le cuento a la ciudadanía que esos procesos tienen normas ISO. ¿Para qué? Y para achicar las críticas, para que la gente me pague los impuestos más contenta, para poder exigir un poco más. Entonces, hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar en esto. Y si vamos a la siguiente. Y aquí están los objetivos de desarrollo sostenible. Cada acción que yo tome,
Por ejemplo, van a hacer una ruta, ¿por dónde va la ruta? Y bueno, ¿qué tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible? Estoy cuidando el medio ambiente, por ejemplo, ahí tienen educación de calidad, el número 4, el número 1, fin de la pobreza, el número 2, hambre cero. Entonces, ver de qué manera yo puedo ir trabajando en línea con esos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y de alguna manera incorporarme como adherente al Pacto Global. Entonces, si yo como municipio, como provincia, tengo que ir a pedir un crédito afuera, o tengo que mostrar que mi organización funciona, tener un certificado de GRI, que tengo un balance de sustentabilidad aprobado, ser firmante, haber sido adherido, ser aceptado como adherente al Pacto Global de Naciones Unidas y estar trabajando con los ODS, ¿ustedes creen que no le dan a ustedes cuando tengan que ir a plantear algo a nivel internacional o cuando tengan que pedir o pelear una inversión? ¿Por qué me voy a radicar en este municipio y no en el otro? ¿Por qué me voy a radicar en esta provincia y no en la otra? Bueno, si yo muestro estas cuestiones, evidentemente son importantes. Nosotros en Córdoba hicimos un acuerdo con la OCDE, siempre pensando que nos podría llegar a servir porque si hay inversiones europeas que quieren ir a un lugar de Argentina, y bueno, la única provincia que hizo un acuerdo con OCDE y que lo tiene validado, aunque el país no forma parte de la OCDE, es Córdoba. Entonces, cuando haya provincia, ahora que está el acuerdo este que se está haciendo con la Unión Europea, que se está discutiendo tanto, y bueno, cuando en el Consejo Europeo se sienten las empresas y dicen, che, en Argentina, mira, la OCDE tiene acá todos los datos de Córdoba, está esto, papa. Creo que todo eso ayuda. Creo que son saltos cualitativos que permiten que uno se pueda posicionar en otro estadio. Bueno, les hice un rápido paneo, perdónenme, pero bueno, es lo que quería manifestarle. Todas estas cosas nosotros las hemos aplicado, sobre todo en la provincia de Córdoba, y hay municipios que si vemos la próxima placa, tenemos algunos casos de éxito que podemos mostrar. Municipalidad de La Calera, Municipalidad de Unquillo, la Municipalidad de Embalse, Villa María. El Poder Judicial, el Superior Tribunal de Córdoba, logró hacer un balance de sustentabilidad. Me costó mucho hablar con el Superior Tribunal porque ellos están preocupados por la jurisprudencia, por la forma. Le dije, tienen que mirar también la otra parte que se le está escapando, la sustentabilidad. Mira, y bueno, tienen que trabajar la organización. Y bueno, logramos en abril del año pasado que GRI los validara como el primer Poder Judicial a nivel internacional que tiene un reporte de sustentabilidad. Estamos trabajando con la Fuerza Policial Antinarcótico, con la Defensoría del Pueblo. Bueno, hay muchos casos más. Así que bueno, rápidamente hice un paneo sobre algunos temas que quería contarles y bueno, quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias.